no una evangelización, una campaña, quizás una visita, 2, 3 visitas y listo, dejamos. Eso no va a funcionar. Tiene que estar comprometido con personas que realmente están llamados a dar continuidad. Un grupo de hermanos o hermanos que estamos llamados a dar continuidad. Ahora, los grupos familiares, digamos ese término, grupos familiares, o llamamos otro término, es más funcional en las comunidades, porque las comunidades, para ellos es un ayllo, todos es ayllo, es tu pariente, todos. No es, allá es Ramos, allá es Rojas, no, allá es todo, sean católicos, sean lo que no creen en Cristo, es una sola familia. Y partiendo desde ese ayllo, desde una sola familia, ellos se visitan. Alguien se ha dado a luz, su primer hijo, segundo hijo, y la otra señora que no es su pariente del otro lado va a visitar llevando alguito, porque es parte de su familia, aunque no llevan la misma sangre, el apellido, pero es su familia porque viven en una comunidad. Entonces los grupos familiares donde se puede hacer en casas, empezar, si tenemos una familia quizás ya que conozca al Señor o que se entregue al Señor, un nuevo cristiano, entonces la casa de eso nos serviría como base para las reuniones. Y sí, invitaría allí, porque es más fácil reunirse en casa que ir a la iglesia o el templo físico. Porque ahí lo hacen de una manera un poco informal, entonces comparten sus necesidades, como es un poco más cultural en las comunidades. Yo creo que eso se puede hacer, pero sí tenemos que tener es una visión a largo plazo. No dejarle después de 6 meses, 3 meses, o no hay tiempo, ya no vamos. Eso no, mejor no empezar si hacemos de esa manera. Okay. Gracias, Amador. No sé si hay otras preguntas, hermanos, de los hermanos. Aquí está nuestro hermano Jaime, nuestro hermano Amador. Quizás a preguntar algunos detalles de sus ministerios, de cómo podemos trabajar, etcétera. Hermanos, está abierto. Tenemos tiempo para hacer las preguntas. Si pudiera comentar también de lo que estaba compartiendo el hermano Amador. Claro que hace mucho tiempo que no vivimos allá, pero de todas maneras creo que lo que dice el hermano Amador es muy sabio, de pensar muy a largo plazo, no pensar en alcanzar metas a corto plazo, sino primero estar convencidos del llamado de Dios, primeramente, si esta es la voluntad de Él, ¿no? Que esta iglesia, estos hermanos participen en este ministerio, porque cuando lleguen las pruebas, y van a llegar, que no se desanimen diciendo, oh, bueno, tal vez esto no era lo que Dios quería. A veces hay que sobrepasar esas pruebas, ¿no? Y eso afirma un poco más nuestro compromiso para esta obra. Y si tenemos esa vista a largo plazo, creo que eso va a ayudar a sobrevivir muchas cosas difíciles que seguramente vendrán. Y lo otro es, siendo extranjero, sé que cuando iba a las comunidades, estaba yendo a un lugar muy desconocido para mí, porque era extranjero y casi todo era tan nuevo. Pero lo que creo, y esto ustedes tal vez mejor reflexionar entre ustedes, cuando una persona de la ciudad como Huancayo va a una de estas comunidades, a veces he percatado que el pensamiento es de que, bueno, somos todos peruanos y es otra comunidad, pero está dentro del Perú, sin darse cuenta que al pasar de Huancayo a una de estas comunidades está yendo de una cultura a otra, y las categorías que sirven dentro de la ciudad
los valores que sirven dentro de la ciudad no son las mismas que comparten las personas de esa comunidad, porque su realidad es otra. Su estructura diaria es diferente. Las cosas que les importan son distintos. Entonces, a pesar de todos ser peruanos y aún todos ser de la sierra, ahí hay dos culturas que son muy, muy diferentes. Y la persona de la ciudad a veces no se da cuenta de eso. Y en las comunidades son muy interrelacionados, como decía Amador, el concepto de ayllu. Entonces, uno al llegar de fuera siempre va a ser como un forastero, porque no está dentro del grupo que conoce las cosas de adentro. Siempre va a estar en cierta parte en la periferia, ¿no? Entonces, hay que ver la manera como construir relaciones para hacerse conocer y conocer, y uno realmente debe ir con la actitud de yo soy aprendiz, yo no soy el experto, yo no vengo a decir esto, esto y esto, sino que yo voy a aprender. Y yo creo que esa actitud de humildad ayuda mucho y abre muchas puertas para que uno pueda avanzar. Hermanos, buenos días. Un saludo a Amador y también al pastor Jaime. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir este tiempo acerca de las misiones con otros hermanos más de la IEP. Hermano, quería hacer una consulta. Gracias a Dios por este ministerio agua, pude conocer a unos hermanos de Selva Central y pudimos, por la gracia de Dios, plantar algunas iglesias en un trabajo misionero. Y en una experiencia que tuvimos, en una de las visitas, nos percatamos que las familias de estas comunidades nomashiyengas estaban ligadas por un matrimonio de una celebración de acuerdo a su cultura. Ellos luego nos enteramos de que pedían permiso al jefe, se iban al monte y regresaban y ya era un acto solemne y ya eran casados, pero por un desconocimiento del factor cultural, uno de los jóvenes que viajó se percató que no habían sido casados por un pastor, no tenían anillos, no habían regalos de bodas, no habían padrinos, y realizamos un matrimonio, si se quiere decir, masivo, padrinos, tortas, regalos, pero más adelante nos percatamos de este error y tratamos de tener mucho cuidado porque un factor cultural tiene que ver mucho en un trabajo porque, como decía usted, hermano Jaime, somos extranjeros, somos foráneos. Mi pregunta es, hermanos, ¿cuánto debe de pesar, cuánto debe de medir, cuánto debemos de tener en cuenta el aspecto cultural cuando uno planta una iglesia que está dentro del Perú, como decía mi hermano Jaime, pero tiene otra cultura y básicamente tiene otro lenguaje, porque nuestros hermanos son nomashiyengas y siendo peruanos, es increíble que ya estamos pasando una barrera, son otra nación. Y entonces, entendiendo eso, hermanos, podrían, por favor, porque yo creo que deben de haber principios que nos ayuden a todos los que tenemos este deseo de poder plantar una iglesia, tal vez donde lugares donde nos indique el Señor. Hermano Amador, hermano Jaime, un gusto verlos, saludarlos. Dios los bendiga en este bonito ministerio. Gracias por la oportunidad, hermano Loy. Bendiciones. Hermano Jaime, quizás podría responder a esa pregunta y después yo termino. Bueno, para empezar, que no conozco mucho la cultura machiguenga, ni no sé si dijo machiguenga o no machiguenga, pero de todas maneras son culturas de la selva.
que no conozco muy de cerca, pero hablando en principios, ¿no? Conceptos bíblicos. Por esta razón me encanta el ministerio de la traducción de la Biblia, porque la palabra de Dios es para toda cultura. Pero claro, toda cultura tiene sus propios filtros que va a usar para interpretar lo que dice. Entonces, yo comparo las culturas como las facetas de digamos, como un diamante. Un diamante tiene muchas facetas cuando se corta y cada uno refleja una parte de la belleza, ¿no? Del diamante. Y así son las culturas cuando hablamos de Dios. Cada cultura es un reflejo de la imagen de Dios, pero refleja cosas distintas de Dios, según como Dios diseñó y creó esa cultura. Entonces, la cultura huanca tiene sus fortalezas también y tiene sus maneras como refleja a Dios, pero también tiene sus debilidades, maneras como distorsiona la imagen de Dios. Y toda cultura hace lo mismo. Hay cosas dentro de nuestras culturas que realmente no reflejan a Dios. Y el Evangelio siempre tiene un concepto de ser contra la cultura. En cualquier cultura que sea, hay cosas del Evangelio que siempre van a ir en contra de la cultura. Entonces, a pesar de la necesidad de reconocer que las cosas culturales influyen en la interpretación del Evangelio, siempre tenemos que recordar que hay cosas de la cultura que hay que sacar. Pero cuando uno viene de afuera, no tenemos el entendimiento pleno para saber cuáles son esas cosas. Entonces, para mí, lo que yo he visto es presentando la verdad de Dios. El Espíritu Santo usará eso para que los cambios vengan desde adentro de aquellos que han sido convencidos por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo para identificar, oh, esto en mi cultura no es bueno. Entonces, uno cuando viene de afuera se da cuenta de cosas, pero fácilmente nos podemos confundir porque no somos de adentro de esa cultura y hay cosas que no vamos a captar bien. Pero cuando la palabra de Dios llegue y sí es para toda cultura, esas personas de adentro, ahí poco a poco van a darse cuenta. Yo creo que cuando empezamos una nueva obra, sobre todo cuando es con una cultura muy desconocida, no debemos apresurarnos para hacer los cambios nosotros mismos, porque realmente es Dios quien hace esos cambios con personas que son receptivos a su verdad. Entonces ahí es donde se requiere perseverancia, paciencia y una vista muy a largo plazo, porque muchas veces el cambio viene despacio y a veces en una generación uno no ve todos los cambios que tiene que cambiar, ¿no? Que distorsionan a Dios. Tal vez va a ser la siguiente generación. Pero ahí tenemos que ver cómo Dios ve las cosas, no humanamente como nosotros, humanos impacientes, queremos que todo se arregle ya, cuando ni nos damos cuenta qué es lo que hay que arreglar, ¿no? Porque queremos crear otras culturas a nuestra imagen cultural y eso tampoco es correcto. Hermano Javier, espero que eso haya sido de ayuda. Y gracias Sí, por la pregunta, es muy importante esa pregunta. no, es muy valiosa, hermano, créame, ¿verdad? Porque es una mirada producto de la experiencia y de los años. Una pregunta breve, hermano Jaime. Eh, ¿Es necesario cuando hay intencionalidad de plantar una iglesia y que esta iglesia pudiera ser la base para las otras comunidades llevando el Evangelio? Es recomendable que podamos vivir, no tal vez físicamente, sino de una manera que podamos llegar a conocer cómo es el concepto vivencial de la comunidad para poder cometer menos errores y tal vez para poder que la palabra pueda de alguna manera hacer su obra de manera paulativa, como decía usted, o sea, de manera calmada y que los cambios se den por la propia naturaleza del Espíritu Santo. Porque estoy pensando, hermano Jaime, que con visitas
¿qué hacemos? Vamos unos días, regresamos, vamos a cada 3 meses, regresamos. ¿Sería recomendable tener tal vez una convivencia de más tiempo para que esta obra sea efectiva en el mediano y largo plazo, hermano Jaime? Sí, gracias por la pregunta, hermano Javier. Eh, Creo que en la medida posible, lo que uno puede vivir con una comunidad es mucho mejor que una visita corta, porque ahí recién uno se da cuenta de cosas más profundas que con una visita inicial o breve uno no se da cuenta. Pero aparte de eso es la confianza que se gana ya siendo parte de esa comunidad. Y claro, eso requiere más compromiso porque es más tiempo, hay otras cosas que uno tiene que dejar al lado para poder convivir y hay incomodidades, cosas que cuando no somos de ahí, que nos van a empezar a molestar. Pero creo que vale la pena hacerlo porque ahí sí es cuando uno puede ganar la confianza y realmente empezar a entender cuáles son las cosas de valor para esta cultura. Tengo un ejemplo corto. Recuerdo haber vivido en una primera comunidad por unas semanas nomás y estamos ahí para aprender el idioma, ¿no? Para entender de la cultura. Y cuando llegamos nadie nos recibió. Habíamos hecho un acuerdo entre el ILB y con los gobernantes, ¿no? De esa comunidad. Y cuando llegamos, nadie vino para recibirnos. Y una familia de israelitas vio nuestro problema y estamos ahí en la plaza, ¿no? De la comunidad y nos invitaron a vivir en su casa y nos dieron un cuarto, ¿no? Donde podíamos hospedarnos. Y dijimos, wow, pues aceptaremos esto porque pues ni son evangélicos y estará bien, pero no había muchas otras opciones. Así que empezamos a vivir en su casa. Y con el tiempo, como estábamos con nuestra hija, que estaba pequeña todavía, la gente se dio cuenta que éramos personas muy indefensas y vulnerables. Pero eso nos puso en una buena posición porque teníamos que depender de ellos para sobrevivir, porque no entendíamos cómo hacer las cosas y teníamos que estar preguntando. Y al inicio había mucho miedo de nosotros, porque ¿qué hacen estos gringos acá? ¿Serán pistacos? Bueno, tantas cosas, ¿no? Que sospechaban de nosotros. Pero ya terminando ese tiempo, llegó una persona de fuera de esa comunidad y cuando nos vio a nosotros les decía, ¿qué hacen estos gringos acá? No saben que ellos quieren, ¿no? Y la gente de la comunidad misma les dijo, oh no, hermanos, eso no es así. Ellos son nuestros gringos y están aprendiendo nuestra quechua. Entonces ya me di cuenta que habíamos ganado la confianza, a pesar de nuestra incompetencia de aprender el idioma, de no saber exactamente cómo sobrevivir en esta comunidad. Como teníamos que depender de ellos, pues ellos como que nos protegían. Y me di cuenta que ellos sentían de que éramos su responsabilidad de ser cuidados. Y eso para mí fue un motivo de bastante gozo, ver que con mi debilidad el Señor usó eso para abrir puertas con esta comunidad. Muchas gracias, hermano. No quisiera ocupar mucho tiempo, pero me hace recordar, habíamos llegado a la comunidad y empezamos la campaña casa por casa, como hacemos acá en la ciudad, pero era un requisito para ganarte el respeto, la confianza de la familia, recibirles un vasito de masato. De manera que terminaron los jóvenes la campaña casa por casa al final del día, pero ya no estaban cuerdos, pues no, ya les había chocado el vasito de casa en casa del masato. Entonces, como usted dice, hermano, ya pronto el jefe se hizo también amigo de la misión, pero chocamos con que nos enteramos que el jefe tenía 2 esposas y era normal en esta cultura que cuando un varón tiene 2 o más mujeres es aceptado por la comunidad porque puede sostener
a varias familias y eso demostraba su valentía, su firmeza, su entereza. Pero como usted decía, ya choca contra los principios bíblicos, pues, ¿no? Y entonces, por esas interrogantes era, pero está claro para mí, hermano, creo que la confianza como decía hermano Amador, en ese ahillo que se forma y que tengamos la confianza de parte de la comunidad, es muy importante y yo creo que es necesario de alguna manera dedicarle tiempo, como usted dice, para encontrar algunos favores, pero seguramente también con algunos desencuentros propios de la cultura. De lo contrario, como decía Amador, es un trabajo que a mediano plazo queda en nada y de eso tenemos mucha experiencia en el Perú y acá también en Huancayo. Dios los bendiga. Gracias a ti también, Amador. No sé si hay más preguntas, hermanos, hermanas. Bueno, hermano Amador, hermano Jaime Ayala, muchas gracias por su participación y yo quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo han resuelto, han ayudado respecto a las creencias, ¿no? De las culturas en las comunidades que tienen muy arraigada, por ejemplo, el judeo, pago a la tierra, así como estos, ¿cómo han podido hacer de que nuestros hermanos de estas comunidades puedan sacar, ¿no? de sus vidas, ¿no? En todo caso, ¿cuál es la estrategia? Ya que las comunidades es muy difícil, tienen muy arraigada, ya que yo también a veces trabajo en las comunidades. Esas costumbres no han dejado, muy a pesar de que vienen siendo cristianos muchos años. Siempre me he preguntado, ¿no? ¿Cómo hicieron respecto a estas costumbres donde están viniendo laborando, trabajando con esta cultura? Gracias. Gracias por la pregunta, hermana Mari. Es un proceso donde Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, va haciendo y a través de la persona que va entendiendo acerca de Dios. Me acuerdo de un hermano que estaba enfermo en mi comunidad y fuimos a hacer un servicio, un culto ahí en la casa de él. Oramos y todo, cantamos, oramos al Señor. Y después nos enteramos que terminamos el culto más o menos a las 8 de la noche. Y después de algunos minutos, su familia se fue al curandero a hacerse ver para que se sane. ¿Qué nos indicaba que el hermano venía a la iglesia, sí, creía en Dios, aparentemente sí, pero frente a estas grandes, digamos, dificultades o enfermedades, él no confiaba en el poder de Dios, sino en el curandero o a esas creencias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque realmente en toda cultura está arraigado esa creencia. Pero si no entiende lo que realmente, quién es Dios, si no tiene esa relación con Dios, la confianza va a ser mínima. Cuando todo está bien, va a estar ahí aparentemente fiel. Pero cuando vienen los desafíos, los grandes problemas, ahí es lo que se ve si realmente su confianza está en Dios o en otra cosa. ¿Qué pasa? Hay una experiencia, un testimonio de un hermano similar a esto, cada vez, y era líder de la iglesia, un anciano líder, pero cada vez que tenía fuertes problemas, ya sea de salud u otro, siempre
iba al curandero y la mayor parte se va de noche. Para que nadie le ven, ya van a las 9, 10 de la noche. ¿Qué pasa? Cuando hay un ministerio que ha sacado la palabra de Dios, ya sea en castellano o en las lenguas, en este caso en el Huanca, ha sacado como proclamador, le llamamos proclamador pequeño, en audio. Entonces, las personas que no están habituados a leer en las comunidades o no saben leer, eso sí puede prender y escuchar, inclusive todo el Nuevo Testamento o el libro que quiera. Entonces, este aparatito, este proclamador lo hemos regalado a esta familia y él siempre lo escuchaba en los tiempos libres, cuando llegaba del trabajo, lo escuchaba siempre como cualquier radito. A la medida que iba escuchando, entendía realmente quién es Dios y tenía una relación más estrecha. En su oración, en su meditación, iba creciendo, iba fortaleciendo. Después pasó algunos meses, creo que un año más o menos, el hermano había, ya un poco anciano ya, había pedido a uno de sus hijos que le compre esa campana, ese parlante campana, para que lo ponga en su casa, y dice, no, gracias a Dios que yo voy entendiendo quién es Dios. Y yo quiero que no solamente yo, sino otros hermanos, o inclusive mis compoblanos, puedan saber quién es este Dios, para que no estén confundidos como yo. Cómpramelo, por favor, eso va a ser el regalo más precioso que voy a recibir de usted. Y su parlantito le compró y ahí ponía por las mañanas y por las tardes, por las mañanas y por las tardes. Y de ahí, este hermano venía problemas en sus hijos, enfermedades en sus hijos, nunca más pensó en ir al curandero. ¿Qué hacía? Dice, vamos a hacer ayuno, vamos en este día a orar, porque tal mi familia está pasando, esto. ¿Cuándo va a romper todo eso? Cuando realmente va a conocer a Jesús. ¿Y cómo va a conocer? A través de su palabra. Pero si su palabra está en otro idioma que él no entiende, habla algo, pero no entiende, no va a poder conocer y no va a tener una relación estrecha con Dios. Eso quisiera compartir. Sí, y solo agregaría de que yo cuando primero empecé a vivir en una comunidad, habían cosas de su cultura que me parecían bonitas, cosas folclóricas, bailes, maneras de vestir, prácticas, ¿no? Que eran muy propias de su cultura. Y para mí era un reto muy fuerte aceptar que las iglesias evangélicas como que despreciaban la mayoría de estas cosas culturales, cosa de que si una persona se convertía a Cristo, casi que se tenía que desasociarse de todas las culturas, cosas culturales de su propia cultura. Yo decía, wow, pero eso es un precio muy alto que hay que pagar de dejar de ser lo que uno es, dejar su propia identidad. Y claro, Cristo nos da una nueva identidad, pero eso no quiere decir que todo lo de nuestra cultura es malo. Hay cosas de la cultura que le reflejan a Él, que solamente esa cultura puede reflejar. Entonces ahí hay una tensión siempre entre lo que realmente es que ayuda y lo que realmente quita, ¿no? Del Evangelio. Y bueno, doy gracias a Dios por la palabra de Dios que habla a cada cual muy personal e individualmente. Yo no podía entrar para juzgar la cultura porque realmente no lo conocía muy a fondo, por encima nomás, cosas que podía percibir con mis ojos.
pero no vivía sus dificultades a diario para realmente entrar a esa profundidad de por qué su cosmovisión le dice que tiene que consultar a un curandero, o por qué su cosmovisión le dice que tiene que amarrar una paloma en su cuello, ¿no? Para ser sanado. Entonces yo prefería ir por el lado de, en vez de juzgar y decir, oh, eso no es bueno, preguntar, ¿y por qué hace esto? ¿Y cuál es el beneficio de lo otro? Y entonces si yo entraba con esa perspectiva, como que ofendía menos, y ahí estaba tratando de entender por qué es que piensa de esa forma, y la gente se abría más con ese acercamiento que con un acercamiento de juzgar y decir, usted está mal. ¿No? Entonces, no es que estaba de acuerdo con todas las cosas culturales que veía, pero como no las entendía muy bien, mejor preguntar para entender. Y es interesante porque la gente ya empezar a explicarme, sentirse no con miedo que voy a juzgar, sino abrirse a decir el por qué. A lo mejor ellos mismos con el tiempo se van a dar cuenta de cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Pero yo puedo hacer lo que puedo para convencer, pero realmente el que trae la convicción es Dios, no yo. Yo no puedo ser Dios en su vida, solo soy un instrumento de Él. Pastor, hay preguntas en el chat. Hay 3 preguntas. Caso contrario, Léelo, hermano Mari. y pastor, menciona, dice César Matías, pregunta, da gracias a Dios por este evento, saluda a todos los siervos, expositores, a nuestros hermanos asistentes. Quiero preguntar, en relación al tiempo de preparación en Silta. Oh, muy bien. Sí, Silta es una especialización de, bueno, un año académico, son 2 semestres. Está relacionado con la Universidad Ricardo Palma en Lima, en Surco. Y comienzan en marzo, van hasta más o menos julio, luego unas semanas de descanso y luego de agosto a diciembre. O sea que ahorita están ya en segundo semestre, ya casi terminando el año. Pero antes de ingresar a Silta, hay ciertos cursos, lo que llaman los cursos fundamentales, que son los prerequisitos para ingresar a Silta. Y ahí en la página web de Silta puede ver cuáles son esos cursos. Yo creo que hay 2 que son prerequisitos. Uno es Introducción a la Lingüística y el otro es Fonética. Pero hay otros cursos, además, cursos fundamentales, que le puede dar a uno la experiencia y entender si, bueno, si esto es para uno, si uno tiene esas destrezas para poder avanzar al nivel de diplomado, que es el nivel de Silta. A Silta vienen alumnos de toda América Latina. Hay 2 especializaciones, uno es en traducción y la otra especialización es en alfabetización. Entonces, el primer semestre creo que todos los alumnos estudian lo mismo y el segundo semestre ya se empiezan a especializar. Pero quiero enfatizar también que hay muchos que han estudiado en Silta que no necesariamente va a trabajar directamente en la traducción. Yo no trabajé directamente en la traducción, yo trabajé más por el lado de alfabetización, pero le da a uno el entendimiento de cuál es la naturaleza del ministerio. Y es bien interesante porque los alumnos, todos son latinos, ¿no? Son de habla hispana y se dan cuenta de que a pesar de ser latinos, son muy diferentes en sus formas culturales de ver las cosas, porque ser peruano no es igual a ser un argentino, a ser colombiano, a panameño, lo que sea. Entonces también es una buena experiencia para que ellos vean esas diferencias culturales con culturas que son parecidas a la suya antes de lanzarse a ir a otra cultura que es completamente diferente. Entonces todo eso es parte de la enseñanza.
Y este año, durante esta pandemia, el reto ha sido muy grande, por lo que, por lo general, los que estudian en Silta viven en casas apartes, con diferentes familias, algunas cerca, ¿no?, a donde son los estudios en Surco, otros más lejos. Pero claro, vuelven a sus casas al final del día. Por este tiempo de pandemia, todos tienen que vivir en la misma casa Silta, en un espacio mucho más reducido. Y les ha tocado vivir en una comunidad muy cercana donde no pueden salir nomás a la calle, ¿no?, por tantas restricciones. Entonces, también ha sido parte de su aprendizaje, es cómo convivir con otros en un espacio tan reducido, ¿no? Y conozco a los directores de Silta y han dicho que el Señor está obrando, están aprendiendo. A veces hay tiempos de dificultad, pero el Señor les ayuda a sobrellevar esas pruebas y siguen adelante en preparación para el ministerio al cual Dios les ha llamado. Entonces, para detalles más específicos, ¿no?, en cuanto a tiempos y costos y requisitos, le animo a consultar la página web. Bueno, la de Facebook y ahí puede buscar el link para la página web y dar todo el data, cosas logísticas. Hay otra pregunta. El idioma y las costumbres de un nuevo pueblo siempre es un limitante. ¿Cómo superarlo? Sí, creo frente a esa pregunta y la pregunta que sigue también es algo similar. Si hay una misión de la iglesia para nuestros pueblos, sería bueno que la iglesia prepare a los llamados en Quechua Huanca para hacer misiones a largo plazo. Creo que parte de eso respondió el hermano Jaime. Es un limitante, en cierta manera podría ser, pero no. Si vemos en la etapa misionero de los Hechos de los Apóstoles, cuando empezaron fuera de sus ciudades, ya era otra cultura diferente como para Pablo y los demás apóstoles, culturas, idiomas diferentes. Era limitante de alguna manera, sí, pero superó. Lo dijo el hermano Jaime, cómo un extranjero que no es parte de esa cultura, cómo puede ganar, cómo puede presentar el evangelio de una manera sabia. Algunas ahora con la tecnología, con el avance, sí se puede hacer. Por ejemplo, el pastor Javier Espinosa, en su escuela de misiones, a sus alumnos siempre prepara, dependiendo a dónde va a abarcar sus misioneros, ya sea el Huanca o otras variedades. También la Iglesia Asamblea de Dios, de alguna manera, tiene su visión dentro de sus escuelas misioneras, escuela teológica, llevan el curso del Huanca y otros, ¿no? De alguna manera para prepararles a aquel misionero, aquel siervo, aquel pastor, para que ya pueda tener de alguna manera cómo superar esos desafíos, ¿no? Muy bien, hermanos, creo que se nos ha ido el tiempo y una vez más, muy agradecidos, hermano Jaime, Amador, que el Señor los bendiga y terminaremos con unas palabras de oración. Muy agradecidos una vez más. Vamos a terminar, por favor. Gracias. Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, te glorificamos y realmente, Señor, estamos agradecidos por todas las culturas. Ha sido tan creativo, Padre, que realmente, Señor, te alabamos por eso y no lograremos, Señor, nunca terminar de entender lo que tú haces. Pero, Señor, en la diversidad de todo lo que has hecho, te adoramos, Padre. Gracias por el ministerio de mi hermano Jaime. Bendiga, Señor, su familia, su trabajo, su estadía en su casa, en su ministerio. También por Amador, Padre, bendiga, Señor, su hogar, bendiga, Señor, su trabajo, su ministerio. Y guíanos, Señor, en esta conferencia, en lo que resta, Padre. En el nombre de Cristo, amén.
Muchas gracias. Estaremos, hermanos, a las 11 en punto, hermanos, comenzando con la otra parte de la conferencia. Podemos estirar un poquito los pies. Que el Señor los bendiga. Amén.